Hola mi gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Siervo Antizurdo. Vamos a estar hablando hoy de este canal, Brigada Antifraude, porque bueno, pues que algunos de sus suscriptores y seguidores más acérrimos llegaron a este canal a decirme que el liberalismo es una porquería, que las ideas son absurdeces y que este gran canal nos iba a iluminar y nos iba a enseñar un montón sobre ideas que sí están muy bien basadas y que tienen muchísima razón. Pues nada, dije, me buscaré Brigada Antifraude. De repente, enseguida que me lo busco, me salta la primera tac alerta, y es que es otro que nos da la cara. No entiendo por qué siempre los antiliberales, las personas que tienen otras ideologías, sobre todo las más totalitarias, siempre les gusta esconderse detrás del anonimato para expresar sus ideas. ¿Por qué razón lo haces? Algo que no voy a entender. Y sobre todo porque este chico, la voz me parece un español. Es un español, estoy casi seguro. ¿Por qué estás escondido? Vives en una democracia, en un país que es muy poco violento. ¿Por qué para expresar tus ideas estás escondido? Eso es lo primero. Ahora, esto sí, tengo que decir que lo voy a tratar con mucho más respeto de lo que traté a La vida sea un Richie o al otro normal de Diego Zurdarín, porque, aunque creo que está equivocado, por lo menos no he visto material o videos donde me parezca alguien que miente a propósito. Me parece más alguien que está equivocado. Pero bueno, vamos a ver el video donde habla del proteccionismo, que es la idea que él defiende, y por qué es superior al liberalismo. Vamos a escuchar. Hago este vídeo porque desde el debate que tuve con Libertad y lo que surja, parece ser que mucha gente no sabe lo que es, incluido el mismo Adrià. En el debate, Adrià sostenía que se podía aplicar proteccionismo a un coche fabricado en el extranjero, y eso es totalmente demencial. El proteccionismo se utiliza para proteger la producción local propia, no la producción ajena. Tienes razón. No todo impuesto que se pone en una aduana es proteccionismo. Proteccionismo en sentido estricto es poner algún tipo de obstáculo a las importaciones que le hagan la competencia a la producción local o directamente prohibir esas importaciones. Entonces, si una persona de un determinado país importa un coche y su país no fabrica coches, entonces el impuesto que se le pone en la aduana no puede ser considerado proteccionismo, puesto que no hay ninguna producción local que proteger. Hasta aquí no tengo nada que añadir. Y no hay nada que proteger, no hay proteccionismo. Lógica aplastante. Otra comparación muy común que también hizo Adrià es la de decir que si el proteccionismo funcionase, entonces una ciudad sitiada sería de lo más próspera, lo cual es una absoluta memez. Para empezar, Esto también me parece que fue una falacia. No sé cuál fue el libertario que debatió con él, pero el que lo hizo necesitó usar muchas falacias y no me gusta esto. No me gusta, aunque la use un libertario o la use un totalitario o la use quien sea. Está mal usar las falacias y esto, por lo menos, si lo dijo la persona que él está mencionando, pues él tiene la razón en esto. una ciudad sitiada no tiene acceso a sus propios cultivos ni a su propio ganado, puesto que la gente Sí. de la ciudad está encerrada en ella y no puede salir a los campos y granjas que tiene alrededor. Si no tienes acceso ni a tu propia producción, no existe ninguna relación con el proteccionismo, ni siquiera con la autarquía. Además, uno de los errores más comunes es confundir el proteccionismo con autarquía, y no son en absoluto lo mismo. La autarquía es un ideal basado en que un país produzca todo lo que necesita y no le haga falta importar nada. El proteccionismo protege la producción local y, Pero ojo, que el proteccionismo es el principio de la autarquía. Pero bueno. en ningún caso implica un aislamiento del mundo. Respecto a que si el proteccionismo crea riqueza, es obvio que la protección en sí no puede generar riqueza si al mismo tiempo no se genera una industria a la que proteger. El proteccionismo sirve para proteger la riqueza que uno genera y que la producción local no sea devorada por una competencia extranjera que haya empezado a desarrollarse antes y por tanto sea más poderosa, o por inversores extranjeros que terminen haciéndose con el control económico del país. Por ejemplo, China es poderosa y mantiene su soberanía gracias a que aplica proteccionismo respecto a Occidente. No, no, eso es falso. Eso es falso. China hoy por hoy es poderosa gracias a que Occidente fue extremadamente liberal, firmó acuerdos de libre comercio con ellos y los benefició porque en Occidente había suficiente riqueza como para ir allá a China, comprar productos y traerlos hacia acá. Ahora, que luego China sea totalitaria porque es una dictadura y todo lo demás, no hace que esa sea la base de su poder. La base de su poder fue abrirse al libre mercado y gracias a las zonas de libre comercio es que China es poderosa. Pero bueno, vamos a Sin seguir. embargo, Occidente es vulnerable ante China porque aplica poquísimo proteccionismo. Esto está haciendo que el capital chino se haga con más y más empresas, recursos. Cosa con la que de alguna manera podría llegar a estar de acuerdo, y es el tema de que China practica la competencia desleal, sobre todo con las redes sociales, con TikTok y todo lo demás. ¿Por qué? Porque si tú te enriqueciste con el libre comercio, con las empresas y las personas que iban a comprar a tu país y venías aquí y todo eso, también tienes que permitirle a las empresas, ahora que estás desarrollado como Facebook, Twitter, YouTube, Google, todas esas, que funcionen en tu país. Pero ¿qué pasa? En China hay una dictadura. En China hay una dictadura y no quieren que haya medios de comunicación independientes que no estén pegados al poder de China. Entonces por eso no se les permite estar. Pero esa no es la base del poder de China. Ahora, yo veo bien
que si no se permite Facebook ni nada de eso allá en China, se banee TikTok aquí, más o menos tienen un punto, porque si tú no me dejas a mí ir a tu casa, ¿por qué debería de yo dejarte ir a la mía? Pero, quitando eso, no quiere decir que el proteccionismo esté bien. China es quien primero lo aplica y nosotros estamos respondiendo a lo que hacen ellos. Pero no quiere decir que esté bien, ¿eh? Lo ideal y lo normal sería que hubiera libre comercio y libertad de empresa, de pensamiento y de todo lo demás en todos los lugares. Y negocios en Occidente que le da un control cada vez más grande sobre nuestras economías. Mientras, nosotros no podemos tener tal control sobre China, porque China se protege. Cuando Alemania y Estados Unidos deciden aplicar proteccionismo frente a la todopoderosa industria británica del siglo XIX, combinado con un desarrollo industrial impulsado en buena parte por el Estado, el resultado fue que estos países adquirieron sus propias industrias y superaron al Reino Unido. Luego, no es verdad que necesariamente las industrias se vuelvan ineficaces, y de hecho se volvieron las más eficaces del mundo. Las dos potencias occidentales emergentes eran las más proteccionistas y pudieron participar en la segunda revolución industrial gracias a estas medidas. Las primeras industrias alemanas y estadounidenses eran muchísimo peores que la inglesa. Entonces, tenían dos opciones: aplicar el libre mercado y dejar que la producción inglesa les devorase, o aplicar proteccionismo hasta que sus industrias locales se desarrollasen. Y ya. O aplicar proteccionismo en ciertos renglones de la economía, que eso afectara a las personas, porque cuando hay un producto de mejor calidad, un mejor precio, que viene de otro lugar, el que sale beneficiado es el cliente, y cuando aplicas proteccionismo para proteger al que le va mal porque es el de tu país, jodes al cliente, jodes al consumidor con el precio, jodes al consumidor porque tienes que usar muchas veces subvenciones, que son recursos públicos que se sacan de los impuestos de las personas, fíjate, los jodes doblemente, para que la empresa supuestamente florezca. Y el problema es que esos empresarios, como están apegados al poder y no han crecido precisamente porque han hecho un mejor producto de mejor calidad a un mejor precio, simplemente han crecido porque no tienen competencia y tienen beneficios monopólicos, el día que se abran a la competencia, si se tienen que abrir, no lo van a hacer bien. Y además van a estar pegados a la casta política, teniendo relaciones que no deben de tener, y nunca van a servir al interés de las personas y los consumidores, que es al que debe de ir enfocado cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de empresa. Una empresa se debe a los consumidores que tiene, no a los intereses del que empieza, porque si yo abro un negocio y, por ejemplo, yo vendo pan y el pan que yo hago es malo, en la libre competencia y además es caro, nadie me lo va a comprar. Pero en un país donde no permitan que más nadie venda pan y el único que lo hace soy yo y es malo y es caro, me lo tienen que comprar a mí, ¿eh? Y eso no beneficia para nada al país. Eso perjudica al país en todos los sentidos. Pero bueno, vamos a seguir. Sí, poder competir con Inglaterra y hasta superarla. Si Alemania y Estados Unidos no hubieran aplicado proteccionismo, Reino Unido hubiera seguido dominando sus mercados y ellos no habrían podido desarrollar su propia industria, tal y como estaba ocurriendo antes del proteccionismo, como de hecho ocurrió. En aquella época, literalmente, los países más intervenidos por los estados para su industrialización eran los más ricos del mundo y los que más participaron en la revolución industrial. Los que no hicieron tal intervencionismo estatal seguían siendo pobres. En Occidente, las potencias protagonistas de la revolución industrial eran los países más proteccionistas del mundo, lo cual demuestra que no es cierto lo que Adrià dice de que los países menos intervenidos por los estados son los más ricos. Si eso fuera cierto, las tribus que viven sin estado serían las más ricas del mundo, porque se habrían desarrollado sin los supuestos obstáculos estatales. Y justamente es al contrario. Los países que están en los últimos puestos del índice de libertad económica no han tenido un desarrollo industrial propiciado por el Estado como si lo ha tenido Singapur, salvo quizás un poco Corea del Norte, que es potencia nuclear. ¿Son acaso Liechtenstein o esa zona de Nigeria en la que estuvo Adrià los lugares más punteros y avanzados del mundo? No son más que lugares que dependen de empresas procedentes de estados intervencionistas. Singapur, además de bajar impuestos y dar facilidad a la inversión extranjera, dio a la población una gran formación científica. Todos los países dependen de lo que puedan hacer sus empresas Y técnica para que pudieran trabajar para las empresas. Elaboró planes de industrialización y de tránsito de industria ligera a pesada. Abrió multitud de empresas públicas que son las más importantes del país y muy punteras, y otros aspectos que ya comenté en mi vídeo sobre Singapur. El Estado hizo multitud de medidas que, por ejemplo, Zimbabue, el ejemplo que ponía Adrià, no llegó a hacer jamás. Y ahí podemos ver los resultados. Pero ojo, porque Singapur es uno de los países que mayor índice de libertad económica tiene. Entonces no sé qué es lo que está hablando este hombre. De ambos casos, existe una relación de causalidad entre determinadas políticas estatales y el desarrollo. Como ya vimos anteriormente, el índice de libertad económica no es un índice de intervencionismo estatal, pues ese índice no contempla multitud de intervenciones estatales que han hecho países como Singapur. Los liberales también ponen la excusa de que el proteccionismo e intervencionismo en general ralentizan el desarrollo económico porque cuando los países dejan de aplicarlos, llegan a crecer mucho más. Si bien es verdad que esto puede ocurrir, si ocurre es precisamente porque el Estado ha creado, impulsado o protegido la industria local hasta que ésta se ha hecho fuerte y con el fin de intervencionismo y proteccionismo, ésta ya ha estado lista para expandirse internacionalmente. Corea del Sur, por ejemplo, tuvo planes quinquenales hasta la segunda mitad del siglo XX, y si bien es verdad que creció mucho en la etapa posterior a estos planes, dicho crecimiento estaba sostenido sobre las bases del desarrollo propiciado por ellos. No solo hay que tener en cuenta el crecimiento económico, sino cuál es el momento histórico en el que un país pasa de ser agrario a industrial y desarrollado, y ese momento en Corea del Sur fue con los planes quinquenales del Estado. Todo su crecimiento posterior está basado en las semillas plantadas durante estos planes. Adrià dice que todos los países ricos han tenido esclavitud y que no por ello la esclavitud es necesaria para ser rico. La esclavitud la han tenido absolutamente todos los países. Corea del Sur se desarrolló con planes quinquenales. Ya tú sabes.
pobres. Lo que no han tenido los países pobres son políticas de industrialización y protección de esa industria. Otros libertarios también asocian el proteccionismo con el capitalismo de amiguetes, es decir, que se da privilegios a aquellos empresarios bien conectados. Lo que es real, de hecho, el que aquí más promueve el proteccionismo es Donald Trump, que, ojo, en las elecciones tendrá mi voto porque creo que es mejor o menos malo que lo otro que hay en el Partido Demócrata, pero que ha sido siempre un empresario que ha estado pegado al margen de la ley, apegado a los políticos, a los gobiernos, haciendo tratos que están entre bien y mal, siempre aprovechando el poder que tiene, esto, lo otro, y no está bien porque lo que crean es lo que te digo, son empresarios que se forman una parte de casta junto con los políticos y que para nada sirven al interés de las personas. Pero bueno, Los gobernantes. Si bien es verdad que en la historia pasada del proteccionismo esto ha ocurrido muchas veces, también es verdad que les ha funcionado muy bien. En España, Cataluña y Baskonia han sido las regiones más protegidas. En este caso, el proteccionismo se usó con malos fines, pero la fórmula les funcionó económicamente y alcanzaron más desarrollo. Hoy por hoy, el capitalismo de amiguetes lo que quiere es que los gobiernos no apliquen proteccionismo, dado que los grandes empresarios actúan a nivel global, y para ellos sería un obstáculo que cada país hoy en día no, desde hace 40, 50 años, que es cuando más personas se han sacado de la pobreza en el mundo entero, se ha hecho gracias al libre mercado. Porque cuando tú relocalizaste todas las empresas de Estados Unidos, esto, lo otro, en China, en Bangladesh, en todos esos países, en Vietnam, en todos esos países, y diste trabajo a personas que tenían una mano de obra barata, te beneficiaste al consumidor de aquí, porque el consumidor de aquí compraba los productos que si se fabricaran en este país costaran mucho más caros a un precio mucho más asequible. Se beneficiaron ellos porque salieron millones de personas de la pobreza gracias a que empresas de este país se pudieron relocalizar en otros lugares y producir a un precio más barato. Se beneficia el cliente, se benefician los trabajadores de otros países que, si bien no cobran el mismo salario que aquí, cobran mucho más de lo que cobraran si no hubiera libre mercado. Y al final es un círculo virtuoso. Por eso hoy China, a pesar de que sea una dictadura totalitaria, económicamente está bien y los chinos ya no se mueren de hambre como se morían con Mao. Y los americanos podemos disfrutar al día de hoy todavía de algunos productos chinos, de muchísimos productos chinos de muy buena calidad a un muy buen precio. O de no tanta calidad, pero a un precio que es el que queremos. Entonces, si yo libremente tengo mi dinero y lo quiero gastar comprándole a un chino o a un americano, ¿quién carajos es el gobierno o el presidente de turno o el subnormal que me diga que yo se lo tengo que comprar a quien me diga a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? El proteccionismo para las mercancías que estas multinacionales fabrican en el tercer mundo y venden en el primer mundo. Por eso, a día de hoy, se tiende más hacia un mercado más libre y con más tratados de libre comercio. Sí, el proteccionismo no es la única medida estatal y no siempre es necesaria si se sabe jugar No es porque hemos sacado a casi 1.000 millones de personas de la pobreza con el libre mercado, ¿eh? No. las cartas. Singapur, por ejemplo, es un pequeño país con poco mercado interno, por lo que el proteccionismo no le sería muy útil. Su estrategia exterior se basó en atraer empresas extranjeras para atraer riqueza y copiar lo que hacían. Pero este modelo siempre depende de empresas extranjeras. Oye, pero un día me dices que Singapur aplicó proteccionismo hace 3 minutos atrás, 3 doritos después me dices que no. ¿Nos vamos a poner de acuerdo o qué? Por ejemplo, Cuba. Cuba no tiene ningún tipo de recurso natural y nunca se ha caracterizado por ser un país industrial. Sin embargo, antes del triunfo de la revolución y de que todos estos sinvergüenzas llegaran al poder, era una economía sumamente desarrollada para los estándares de aquella época, se vivía bien, se hacían buenos negocios y había de todo. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los países que están abiertos, aunque no sean, aunque no hayan crecido por industrialización, se logran beneficiar con el libre mercado. Siempre, siempre. Si en Cuba ahora mismo se cae el comunismo asqueroso que hay y llega el capitalismo y viene McDonald's, Publix, Walmart, todas esas tiendas americanas que son multinacionales, yo voy a estar más que feliz. Yo no tengo que darle permiso a nadie, pero voy a estar más que feliz con que vayan, porque van a crear empleo con salarios mucho mejor remunerados de lo que están. Va a haber de todo, con todas las cosas, y los cubanos que después de trabajar ahí y todo eso, van a poder innovar y van a poder crear otros renglones y desarrollar otros renglones de la economía, como la hostelería, el turismo y un montón de renglones más de la economía de nosotros que al día de hoy no podemos explotar y que no los hay. Entonces, ¿todos los países necesitan industrializarse al 100% para desarrollarse? No. Hay algunos que pueden hacerlo, pero no todos los países tienen los recursos. Y hay países que no han sido industrializados al máximo y aún así se desarrollan. Pero bueno, vamos a seguir. Nacidas en países que muchas veces sí aplicaron el proteccionismo, como es Estados Unidos. Ciertas medidas liberales pueden ser buenas para atraer capital extranjero, pero si el Estado no aprovecha para fomentar la empresa local, el país puede terminar en manos extranjeras, siendo siempre dependiente del exterior y nunca desarrollando su producción propia que le dé independencia y no la... ¿Quién dice eso? ¿Y qué es el país? Los ciudadanos de un país
viven bien. El día que no les convenga, por ejemplo, que está un Walmart y no está vendiendo productos de mejor calidad a un mejor precio, pues saldrá un competidor local y lo hará mejor y punto. ¿Quién dice eso? Que porque se abran los países al libre mercado, el país va a terminar en manos extranjeras. En manos extranjeras está hoy, por ejemplo, mi país, Cuba, porque están dirigidos por unos comunistas que les regalan terrenos a Rusia, a un montón de lugares y no se hace nada. Eso sí es estar en manos extranjeras. Que venga un empresario y haga negocios en tu país, eso no es estar en manos extranjeras. Él se está beneficiando del libre mercado, te está dando productos de mejor calidad a un mejor precio y el día que no lo haga, pues habrán personas dentro de tu mismo país que le montarán la competencia y lo mandarán a mamar. Punto. Deje vendida totalmente al devenir del extranjero. Los anarcocapitalistas obviamente no entienden esto porque su visión siempre es individual y no del conjunto. Algunos comentarios en mis vídeos dicen que entonces el socialismo, donde más interviene el Estado, debería crear los países más ricos del mundo. Y no, decir algo así no es saber aplicar la lógica. Si bien es verdad que ha habido países socialistas técnicamente muy desarrollados como la URSS, los países que más han prosperado son los de la llamada órbita capitalista. La URSS, ¿en qué era desarrollada? Solamente en lo que invertía su PIB, en armamento y en el tema de ir a la luna y todo eso, porque invertía todo el dinero que les llegaba en las cosas que le convenía al gobierno. La persona promedio de la URSS no comía la misma cantidad de calorías que comían los americanos. No tenían la misma cantidad de bienes que tenían los americanos. No disponían de la misma cantidad de comodidades que disponían los americanos. Entonces, la URSS como Estado socialista se vivía bien. La persona de a pie, el consumidor de a pie, ¿vivía igual de bien que el estadounidense? Yo creo que no. Con una intervención del Estado más moderada. Y esa es la clave, la moderación. Ese comentario es equivalente a decir que si tan buenos son los antibióticos para curar mi enfermedad, entonces si me tomo el bote de pastillas entero en un solo día, me curaré más rápido. Ojo, empezaste el video diciendo que había una persona que te había hecho falacias con las cuales yo estaba de acuerdo. Tú estás acabando de hacer lo mismo que te hicieron con este argumento. Los antibióticos son muy buenos, y es obvio que las cosas no funcionan así. Adrià también dijo que el proteccionismo creaba guerras, y no se sabe muy bien por qué. De hecho, Trump ha sido de los presidentes más proteccionistas que ha tenido Estados Unidos en el último siglo, y al mismo tiempo de los que menos guerras ha protagonizado. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países europeos se recuperaron haciendo uso del proteccionismo, por no hablar del gran crecimiento económico que han tenido las medidas proteccionistas de Trump. Y la deuda no se ha visto afectada, puesto que ha subido más o menos con la misma tendencia con la que lo había hecho anteriormente. La cuestión de Trump es donde los progres y liberales se alinean, pues ambos han criticado su proteccionismo. Respecto a que si el proteccionismo hace que las empresas locales suban demasiado los precios para aprovecharse, es obvio que el Estado también tiene que impedir este tipo de prácticas, y si deciden pasarse de la raya, pues se les puede poner un límite a su margen de beneficios. Claro. Y todo esto no es parte del socialismo. Topar precios, poner límites a los márgenes de beneficios, todo eso. ¿No es más cómodo que cada cual compre lo que le dé su regalada gana al precio que más le convenga a que estar poniendo a un gobierno a que le diga a quién le tiene que hacer favores, a quién no? Además, sabiendo que las personas desde el gobierno van a tener favoritismo por sus más allegados, que esto lo que crea es castas, corrupción, todo lo demás. No, es más fácil esto. Quitar los precios no tiene por qué ser algo negativo, siempre y cuando ello no impida que las empresas tengan beneficios suficientes. En este caso, solo hablamos de bajar un precio que es abusivo. Además, el Estado puede impulsar la creación de varias empresas que puedan... ¿Y quién decide lo que es un precio abusivo? En un lugar donde no hay competencia, por ejemplo en Cuba, todos los precios son abusivos porque hay una sola persona que los hace. Etexa, la empresa de telecomunicaciones, pone el precio que le da la gana. Y el precio es abusivo o no, da igual, porque no tienes competencia. Entonces, ¿qué? ¿Podemos decir que el Estado cubano está beneficiando a su empresa para que se desarrolle? No, un carajo. La competencia libre es lo que da las mayores ventajas a los consumidores y la única que ha sacado a miles de seres humanos de la pobreza. Hacerse la competencia. De todas formas, los precios de la industria local tampoco van a subir en exceso, porque si suben demasiado, estarán por encima del arancel del producto extranjero. Una pyme no tiene el tamaño suficiente para producir en el tercer mundo y tener esa infraestructura global que tienen las multinacionales. Y por tanto, estas no pueden competir, se vienen abajo, el mercado se reduce y la competencia se reduce también. Luego, los ANCAPs dicen que quitar aranceles en Europa crea puestos de trabajo en África, ya que sus productos no sufren el proteccionismo al llegar a Europa. Pero no se trata de quitar los aranceles y que África se desarrolle. Se trata de poner aranceles para que el desarrollo de África no sea a costa de que se pierdan miles o millones de puestos de trabajo en Europa o de que toda la industria... Esto es falso. Esto es falso y les voy a dejar, porque a ver, ustedes me dijeron, supuestamente, ustedes me dijeron, mira, métete aquí porque este señor es muy intelectual, es muy inteligente, no voy a perder mi tiempo explicándote que el liberalismo es una tontería. Los voy a dejar con Friedman hablando y parafraseando al padre del liberalismo, que es Adam Smith. Les voy a poner ese video ahora y les voy a poner una parte de la riqueza de las naciones de Adam Smith para terminar este video. Mi gente, suban el nivel. Este señor no da la cara, dice un montón de mentiras, se queja al principio de que le hacen falacias y hace lo mismo él, y luego dice un montón de disparates. De verdad que sí. Yo tenía las expectativas altas porque cuando llegaron
esta gente del video de Diego Rusarín a decirme que Brigada Antifraude nos iba a poner en nuestro lugar y nos iba a enseñar todas las ideas equivocadas del liberalismo, yo me esperaba algo más. Me esperaba algo más, pero de verdad que hemos quedado un poquito a deber. Quédense para que vean el final del video. Suscríbanse al canal. Y miren esto, para que cada vez que un interventor del Estado, un proteccionista, alguien que defienda a los empresarios les diga que el proteccionismo está bien, le puedan responder. Y ojo, mi voto en este país va a ser para Donald Trump, aunque sea proteccionista. ¿Por qué? Porque los demócratas al día de hoy son mucho peor que el proteccionismo de Donald Trump. Pero si el día de mañana sale otro líder en Estados Unidos que tenga una mejor propuesta y que se sepa que puede de verdad ganar, mi voto estará para esa persona. Los quiero, mi gente, y hasta el próximo vídeo. Sigan viendo esto para que aprendan un poquito cómo responderle a estos subnormales. In Japan, for instance, steel producers are producing at less than cost with support of the government so as to keep employment up there. And as a result, the American steel industry here is not going to be able to compete. So they're going to shut down. We're going to have higher unemployment here. What is your answer to that? Well, that's a very good question. It's a very easy answer. Because I may say the answer I'm giving is not my answer. It was the answer that was given by Adam Smith, the man whose face appears on my tie, I may say. It was given by Adam Smith in 1776 in The Wealth of Nations. From that time to this, hardly any professional economist has believed in tariffs or protection or anything but free trade. But the answer is very straightforward. Let us suppose, for a moment, that the Japanese flood us with steel. That will reduce employment in the American steel industry, no doubt. However, it will increase employment elsewhere in America. We will pay for that steel with dollars. What will the Japanese do with the dollars they get for the steel? They aren't going to burn them. They aren't going to tear them up. If they would, that would be best of all. Because there's nothing we can produce more cheaply than green pieces of paper. And if they were willing to send us steel and just take back green pieces of paper, I can't imagine a better deal. But they're not going to do that. They're not stupid. They're smart people. They're going to use those dollars to buy goods and services. They're going to spend them. In the process of spending them, they may spend them directly in the United States. And that directly provides employment in the United States. They may spend them in Brazil or in Germany or in China or anywhere else. But whoever gets them in turn is going to spend them. So the dollars that we spend for the steel will find their way back to the U.S. as demand for U.S. goods and services. You will have less employment in the steel industry. You will have more employment in the industries producing the goods we export. Overall, total employment will not be affected. But overall, the American consumer will be benefited because he will get the steel more cheaply and the goods made from the steel more cheaply than he otherwise would. That's the benefit to the American consumer. Now, why is the steel industry and similar industries, why are they so effective in their campaigns for protection? Because of a very common problem that affects not only this, but lots else. And that is the difference between the visible and the invisible. The people who are going to lose their jobs in steel are very visible. They're a collective group. You can name their names. Suppose we restrict imports from Japan. Then people are going to lose their jobs in these export industries. They will be widely spread over the country. You and I couldn't name one person. But that doesn't mean they're any less real. But the greater propaganda effect of the steel industry is because you can set the visible is a more potent political force than the invisible people who will lose their jobs. I urge on those people who think there's some sense to the steel industry argument to consider it in a more absurd setting. You very often bring out the logic of an argument by carrying it to an extreme. You know, you could have a great employment in the city of Logan, Utah, of people growing bananas in hothouses. If we had a high enough tariff on the import of bananas, it could become profitable to build hothouses and grow bananas in those hothouses. That would give employment. Would that be a sensible thing to do? If that isn't sensible, then neither is it sensible to artificially restrict the import of steel. Now, with respect to the charge that the Japanese government is subsidizing the export of steel, number one, it's very dubious that it's true, but suppose it were true. Then that would be a foolish thing for the Japanese to do from their own point of view. But why should we object to their giving us foreign aid? We've given them quite a bit. Toda propuesta de una nueva ley para reglamentar el comercio que provenga de este grupo debe recibirse con gran cautela y solo debe aprobarse tras largos y profundos análisis, poniendo en ello el cuidado más escrupuloso y desconfiado. Proviene de un grupo de personas cuyos intereses nunca son exactamente iguales a los del público.